corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio, a este nuevo tiempo de reflexión, estudio de la palabra del Señor. Nuevamente nos da el Eterno la oportunidad de congregarnos y de compartir de su palabra. Hoy vamos a
estudiar el capítulo 11, continuando con el libro de Romanos, la carta a los Romanos, que fue escrita por el apóstol Pablo y que tiene como propósito instruir a aquella comunidad en Roma de nuevos creyentes acerca de la fe, del evangelio, de lo que significa seguir al Dios de Israel y los planes de redención del Eterno a través de su Hijo Yeshua y de la manifestación de su gracia cuando envió a redimirnos a través del Mesías. Así que vamos a continuar estudiando el capítulo 11. Los que por primera vez nos ven, si este es el primer capítulo que ves o el primer estudio que ves, te invitamos a que veas los primeros porque esto lleva una lógica. Perdón. Y es importante que lo sigamos verso a verso y no nos saltemos los capítulos para poder entender todo el mensaje que el apóstol Pablo está dando a la comunidad de creyentes en Roma. Así que vamos a orar y a dar gracias al Señor en esta hora y comenzamos con el estudio el día de hoy. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor. Bendecimos tu nombre porque nos das este privilegio, esta oportunidad, Señor, de reunirnos, de congregarnos en torno a ti, Padre, de estudiar tu palabra, Señor, de estar, Padre, sentados a la mesa disfrutando del alimento que es eterno, Padre, el que viene de ti, Señor. Yo te agradezco, Padre, por mis hermanos, por el tiempo que sacan, Señor, que apartan, Rey eterno, para buscarte, Señor, por el tiempo que dan, Señor amado, el tiempo que separan, Señor, para estudiar tu palabra, Rey. Yo te agradezco, Padre, y bendigo tu nombre por sus vidas, Señor. Sé tú siempre el que nos instruya, Señor, el que nos dirijas, Padre, y que tu presencia siempre esté con nosotros, Padre. Yo te agradezco en esta noche por los méritos de Yeshua. Amén. Bueno, como les decía, vamos a estudiar el capítulo 11, a continuar con este estudio. El estudio anterior estuvimos viendo lo que el apóstol Pablo decía sobre la elección de Israel y también sobre el tema de la escogencia de un pueblo gentil, de una nación extranjera, para llamar a celos a Israel, ya que éste se había desviado, ¿no? Y estuvimos leyendo varios capítulos de los profetas, de la Torá, porque en el capítulo 10 el apóstol Pablo cita mucho al profeta Isaías, cita la Torá. Así que el apóstol Pablo termina hablando acerca de la elección de los gentiles para despertar a celos al pueblo que fue rebelde, ¿no? A su pueblo, a Israel, al que fue extraviado por causa de su pecado, al que se extravió. Y termina diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 10, citando a Isaías, diciendo: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y aquí continúa el apóstol Pablo hablando y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y si el contraste es, escogió a un pueblo para llamar a celos a Israel, ¿sí? Al Israel de la época de Pablo, al que se refiere, a los judíos como tal. Dice: si escogió un pueblo diferente, todas estas comunidades de creyentes en Yeshua, en Roma, en Galacia, en Corinto, en Éfeso, dice, bueno, los escogió ahora para llamar a celos, pero entonces ¿será que Dios ha desechado a su pueblo, a Israel? Y dice el apóstol Pablo: en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo dice: yo hago parte de ese pueblo al que el Eterno está llamando a celos, trayendo a los gentiles a su llamado. Entonces dice: yo soy israelita de la descendencia de Abraham,
de la tribu de Benjamín, ¿no? Él era descendiente de la tribu de Benjamín, de la misma tribu de la que fue el rey Saúl. De hecho, tenían el mismo nombre, compartían el mismo nombre, Saúl. Ese era el nombre de Pablo. Y dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías? De Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Entonces cita nuevamente pasaje de la escritura, recordando lo que pasó con Elías. Cuando Elías estuvo siendo perseguido por Jezabel, la esposa del rey Acab, rey del norte de Israel, él tuvo que huir y resultó escondido por allá en una cueva en la que luego se le manifiesta el Señor y él decía, Señor, ¿dónde están tus escogidos? ¿Dónde está tu pueblo? A tus profetas mataron, a todos ya los han acabado, solamente yo he quedado, ¿sí? Y dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y habían aún hombres en tiempos de Elías que amaban al Señor y que en medio de la dificultad de la persecución y lo que pasaba con Jezabel y todo esto, ellos aún permanecían firmes sirviendo al Dios de Israel. Y dice así también, aún en este tiempo ha quedado, un remanente escogido por gracia. Y aquí aquí está haciendo referencia el apóstol Pablo a aquellos que fueron escogidos por Yeshua, aquellos que seguían a Yeshua, aquellos que aún tenían el deseo de servir al Dios de Israel como debe ser servido, dejando a un lado las costumbres, las tradiciones, que eso fue o ha sido tema de los capítulos anteriores de Romanos. Dice, en este tiempo, así como en los tiempos de Elías, también en este tiempo, dice Pablo, hay un remanente que ha quedado, un remanente escogido por gracia, ¿no? ¿Qué es por gracia? Por misericordia. Un remanente que fue escogido por causa de el amor de Dios para con el hombre, ¿no? Enviando a su Hijo para perdón de los pecados, para restauración. Y continúa el apóstol Pablo hablando acerca de lo que es la gracia, ¿no? Entonces dice, así también aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, esto es un trabalenguas, pero es sencillo. Dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la misericordia de Dios que se manifestó a la humanidad es por gracia. Es un regalo, es un don que es inmerecido, que no depende del mucho obrar, del mucho hacer, sino de que Dios tenga misericordia. En lo que hemos hablado con respecto al apóstol Pablo hasta aquí, debemos entender que esto que dice no le está diciendo como que no hay que hacer nada luego de haber recibido la gracia y la misericordia del Señor. Está diciendo es este don de amor, de bondad que ha tenido el Eterno a través de su Hijo para con su creación, escogiéndonos a todos nosotros, es algo que viene por gracia, por misericordia, porque le plació al Señor y no por el mucho esfuerzo, que era lo que estaba pasando en aquella época. Los judíos de aquella época estaban, digamos que, ceñidos a sus costumbres, a sus tradiciones, en busca de alcanzar la justicia, de lo que el apóstol Pablo habló en los capítulos anteriores, diciendo que
no es por obras de ley que seremos justificados, sino por la fe. Una fe que obra en amor y consecuentemente con lo que el Señor ha ordenado. Así que dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y esto citando Deuteronomio e Isaías. ¿Por qué? Porque dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Él está hablando acerca de los que por gracia hemos sido llamados. Pero ¿y entonces qué pasó con Israel? ¿Será que fue desechado? Y ese es el dilema que a hoy en día todavía se sigue predicando diciendo, no, es que Dios desechó a su pueblo y ahora escogió a un Israel espiritual. Pero en realidad no es así. De hecho, el mismo apóstol Pablo afirma y dice, lo que estaba buscando Israel no lo alcanzó, los escogidos sí lo alcanzaron, la justicia que es por la fe, no la que es por las obras. Y los demás fueron endurecidos, hablando acerca de Israel que fue endurecido para que los gentiles pudieran venir al arrepentimiento, como está escrito. ¿Qué hizo el Señor? Les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. O sea, hasta la actualidad del apóstol Pablo, los judíos de aquella época no veían, no entendían, estaban como entenebrecidos. Pero esto lo hizo el Señor con un único propósito, el derramar misericordia hacia los gentiles. Así que la falta de entendimiento del pueblo de Israel acerca de la revelación del Mesías y del mensaje del Evangelio no es más que algo que el Señor puso en ellos con el fin de dar de su misericordia a las naciones. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Así que cuando Israel se desvió en pos de sus costumbres, en pos de sus tradiciones, y dejó a un lado lo que es la palabra del Señor, sus mandamientos, sus instrucciones, y se desvió en pos de lo que al parecer de ellos era lo correcto, ahí fue cuando cayó en ellos ceguera, sordera, y viendo no veían, y oyendo no oían. Pero todo esto bajo control del Eterno. ¿Para qué? Para llevar a los gentiles al arrepentimiento. Porque en medio de las naciones, en medio de los gentiles, están ¿quién? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que todo esto es parte del plan del Señor. No se sale de sus designios. Y aquí va a empezar a hablar de la salvación hacia los gentiles. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Entonces, si el argumento de Pablo es Judá o Israel en la época suya es endurecido y está tropezando en sus propias costumbres y en sus propias tradiciones, alejándose de Dios, dice, entonces, ¿ese tropiezo es para que caigan? O sea, para que sean desechados, para que ya queden postrados y entonces vengan los gentiles y ahora entonces la nueva iglesia y todo esto. No, en ninguna manera. Pero dice, por su transgresión, o sea, por su querer hacer lo que en sus costumbres y tradiciones les parecía y desechando la palabra del Señor, como ya les he puesto muchas veces en los ejemplos que Yeshua cita, o que la escritura cita que dijo Yeshua acerca de las costumbres y tradiciones de los ancianos, que lo que hacían era invalidar la ley de Dios, poniendo por encima doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Así que todo eso lo permitió el Señor, que Israel se fuese en pos de sus propios deseos, de sus propios caminos, que fuera una nación rebelde, dura, de cerviz, contumaz. Todo eso lo permitió el Señor. ¿Para qué? Para que los gentiles vinieran a salvación, porque en los gentiles están las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales Yeshua le dice a una mujer, Sirofenicia le dice, yo solamente he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero la escritura menciona que el Señor amó al mundo y que envió a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo envía a Yeshua para el mundo? Pero el mismo Yeshua dice que ha venido solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues porque en medio de las naciones, en medio de los gentiles está ese pueblo disperso, ese pueblo perdido de las tribus de Israel, que hacían parte del reino del norte, el cual fue llevado a cautividad por los asirios. Entonces digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen de ninguna manera, pero pues por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿por qué la transgresión de Judá, de Israel, viene a ser riqueza del mundo? Porque por causa del endurecimiento de ellos y no haber reconocido al Mesías, pues vino una recompensa al mundo, que es que la misericordia de Dios a los gentiles por medio de Yeshua. Si Judá hubiese reconocido, y digo los líderes, los gobernantes, hubiesen reconocido a Yeshua como el Mesías, de pronto la historia hubiese sido distinta, se hubiese cambiado el asunto y no hubiese habido de pronto la misericordia extendida hacia las naciones. Pero el Señor ya todo lo tenía bajo control, ¿sí? Hablar de lo que no pasó pues es especular, pero hablar de lo que sí pasó es entender el propósito de Dios. Y era que ese endurecimiento era necesario, pero no para que ellos no permanezcan, para que ellos permanezcan postrados y como caídos delante de Dios. Eso no va a ser para siempre. Por eso acá dice, si su transgresión es la riqueza del mundo, si el pecado de Judá, si el pecado de Israel, ¿sí? De la época de Pablo y de Israel en general, es la riqueza del mundo, porque desde que Israel fue dispersado entre las naciones, pues la semilla de Abraham se dispersó en medio de las naciones para cumplir el propósito por el cual Dios llamó a Abraham y le dijo, serás padre de muchedumbre de gentes. Dice, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Dice, si su pecado y su transgresión han venido a ser riqueza del mundo y riqueza a los gentiles, cuánto más será su restauración, cuánto más será el que su corazón se vuelva al Señor. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, les hablo a ustedes gentiles, porque dice soy apóstol a ustedes, soy enviado a ustedes. Recordemos que la vez pasada les decía que Pedro fue enviado a los judíos y Pablo fue enviado a los gentiles, siendo Pablo el más instruido y Pedro el menos docto. Pero ese fue el plan de Dios. Dice, yo soy enviado a ustedes y honro mi ministerio. No lo hago con menosprecio, lo hago con honra, con valentía, con valor. Dice, por si en alguna manera, si esto que estoy haciendo con ustedes, logro provocar a celos a los de mi sangre. Pues Pablo era un judío observante, podríamos llamarlo ortodoxo, para entenderlo un poco más, un judío practicante no solamente de la Torá, sino de las leyes judías, un judío que perseguía a los creyentes en el Mesías, que pedía cartas a las sinagogas, pedía cartas a los líderes. ¿Para qué? Para ir y apresar y traer ante los sacerdotes y ante los jueces de Israel a los que seguían el camino de Yeshua, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el asunto aquí? Pues que Pablo luego resulta siendo o predicándole más bien a aquellos que antes perseguía, pero predicándoles el evangelio que él antes perseguía, el mensaje que él antes menospreciaba, que no aceptaba. Entonces aquí dice, si esto que estoy haciendo logra provocar a celos a los de mi sangre y hacer a salvos a algunos de ellos, he cumplido a lo que vine. Porque no solamente Pablo pensaba, ok, listo, voy a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que él, siendo judío de la tribu de Benjamín, decía, no puedo yo olvidar
a mi propia sangre, a mis hermanos, y pensar que ellos entonces ya son desechados y que entonces vengan otros. No, en mí está el que esto logre que los celos se despierten en mis hermanos para que ellos sean salvos. Porque si su exclusión, dice, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pues Judá está como muerto, ¿cierto? Por causa de su rebelión, por causa de su pecado, por causa del mal proceder. Entonces dice, si su exclusión, que es como su pérdida, ¿sí? El que estén ahorita endurecidos, es la reconciliación del mundo para que las naciones reconozcan al Dios de Israel, que será su admisión, o sea, su reincorporación, sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál es la raíz? La raíz no son los gentiles, la raíz es Judá, la raíz es Israel. Y dice, pues si ellos son los originales, ¿cierto? Pues las primicias que ellos al recibir el mensaje, la palabra de Dios, fueron primicias del conocimiento del Eterno. Si son santas, pues la masa restante, los demás, son santos. Si la raíz es santa, también lo serán las ramas. Y como menciona el apóstol Pablo también, pues injertados al olivo natural, siendo del olivo silvestre, y puestos no en lugar de, sino entre las ramas que seguían el camino del Señor, siendo estos Judá. Y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y ha sido, de pronto suena mucho el ventilador, y tú en lugar de ellas has sido partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, este es uno de los pasajes más hermosos que se encuentran en la Escritura con respecto a la misericordia que Dios tuvo con los gentiles, pero también del plan de restauración que Dios tiene con la nación de Israel, ambos para hacerlos uno. ¿Qué dice? Si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿quiénes fueron desgajados? Aquellos que se fueron en pos de sus costumbres, en pos de sus tradiciones, aquellos que se alejaron de la voluntad del Señor, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Desgajados, arrancados, como cuando podas un árbol. Y de hecho los profetas hablan acerca de eso. Si Israel no se mantenía en sus caminos, cuando viniese el dueño del aviso, ¿cierto? Miraría el árbol, y si el árbol no tenía fruto, pues pum, 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 lo podaría. ¿Para qué? Para que llevase fruto. Si al final ese árbol no da fruto, pues es necesario cortarlo, porque pues si un árbol que no da fruto sirve es para leña. Entonces, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, hablando acerca de gentiles, ¿cierto? Extranjeros, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado, pero ojo, aquí dice en lugar de ellas, como si se arranca la rama y coges otra y la pones en el mismo lugar. Pero la traducción aquí está viciada, porque en realidad no dice en lugar de ellas, sino en medio o entre ellas. Entonces, ha sido injertado entre ellas o en medio de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. El olivo original, ¿cierto? Israel, desgajado por su pecado, por su maldad, por su
prevaricación en contra del Señor, y de un olivo silvestre, de un olivo, digamos que común por allá, el Señor sacó unas ramas de las cuales tú y yo hacemos parte y nos puso entre las originales como cuando se hace un injerto, ¿cierto? Y se empieza a nutrir esa rama que es injertada al palo original de la raíz y del palo y de los nutrientes que el palo original tienen. Entonces dice, tú has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. ¿Por qué dice el apóstol Pablo no te jactes contra las ramas? Porque se puede caer en el error de creerse mejor que aquellas ramas que fueron desgajadas, porque ahora yo estoy en medio de ellas, porque también hago parte de ellas. Y es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿sí? La cristiandad, lastimosamente, se ha jactado de haber sido llamados por Dios y que Dios haya tenido misericordia a través de su Hijo Yeshua para decir Dios desechó a su pueblo Israel. Pero de hecho la Escritura afirma y dice que Dios no desecha a Israel, Dios no desecha a su pueblo. Antes el cielo y la tierra pasarían, ¿sí? Antes el sol dejaría de salir y la luna también, antes de que el Señor deseche a su pueblo, y eso no ha pasado. Así que el hecho de que la promesa de Dios permanezca en el llamamiento de Israel nos asegura a nosotros que la misericordia y el pacto que el Señor ha renovado, no solo con Israel, sino con aquellos que fueron esparcidos entre las naciones, va a permanecer, ¿sí? Porque confiar en un Dios que cambia de parecer, que hoy dice una cosa y que mañana dice otra, pues no hay seguridad en eso. Pero cuando por el contrario confiamos en un Dios que es verdadero y que permanece en sus palabras, ahí es donde estamos seguros. Así perdón, dice, así que no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, una rama, tú y yo, puestos junto con el árbol, injertados, no somos las ramas que hemos sido puestas allí las que hacemos que ese árbol se sustente, se mantenga, sino por el contrario, ese árbol con esa raíz es el que hace que nosotros nos mantengamos. Así que el asunto es de allá para acá, no de aquí para allá. Entonces dice, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, debes saber que no eres tú el que sustentas a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Y da una lección el apóstol Pablo, pues si las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque es que estamos haciendo parte ahora del pueblo escogido por fe. ¿Por fe en qué? En la obra de Yeshua, por fe en la misericordia del Señor a través de su Hijo, ¿sí? Por la obediencia, porque a esto es a lo que va el apóstol Pablo. ¿Por qué fueron desgajadas las ramas originales? Por la desobediencia. Ahora, si tú fuiste puesto junto con ellas, en medio de ellas, y ahora te alimentas de la savia, del olivo, pues no caigas en el mismo ejemplo de desobediencia en el cual ellos cayeron y por el cual el Señor los desgajó y los sacó de del llamamiento que les había hecho por un instante, por un momento, por un periodo de tiempo definido en su presencia para luego restaurarlos. Pero el apóstol Pablo dice, si estas ramas que fueron desgajadas y tú fuiste puesto allí por fe, o sea, mantente ahora en lo que ellas no se mantuvieron y por lo cual fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque si dice bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿por qué no las perdonó? Por causa de su pecado. ¿Qué es pecado? Por su transgresión a la ley, por su transgresión a sus mandamientos, por alejarse
del pacto que Dios había hecho. Dice, entonces si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. O sea, es lógico pensar y es importante que lo entendamos, que si el Señor, eh, si el Eterno reprendió a su pueblo por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de haber hecho las cosas mal, dice, ten tu cuidado de caer en lo mismo que ellos hicieron. Y ahí es donde está el gran error doctrinal, ¿no? Porque se enseña a no guardar la ley, a no guardar los mandamientos del Señor. Y ahí hay un problema porque en lo que nos está narrando el apóstol Pablo, en lo que nos está contando aquí la historia y lo que el pueblo de Israel nos recuerda todo el tiempo, es que por causa de su pecado es que el Señor les dio carta de repudio, se divorció, los expulsó, los sacó de su tierra. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Así que el apóstol Pablo dice, ¿cómo pretendes tú, ahora que vienes de un olivo silvestre, a ser parte del olivo natural del cultivado, a vivir como se te antoje? No te jactes, no creas que ahora tú eres el que pone las reglas siguen siendo las mismas, ¿sí? Porque si no perdonó a las ramas originales, a las naturales, pues a ti tampoco te va a perdonar si te alejas de sus caminos. Mira pues la bondad perdón, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Cuál es la manera de permanecer en esa bondad? Pues manteniéndonos en sus caminos, no apartándonos ni a derecha ni a izquierda de sus sabios preceptos. Pues de otra manera tú también serás cortado. De aquí el apóstol Pablo nos pone los pies sobre la tierra y nos dice, no pienses que si estos fueron cortados por su desobediencia, tú, si eres desobediente, no vas a ser cortado. Obvio, vas a ser cortado igual, de la misma forma. Y aun ellos, si no permanecieren, perdón, en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues claro, si coge a un olivo silvestre, le arranca ramas y las pone en el olivo natural, pues cuanto más las ramas que ya fueron arrancadas de ese natural no pueden volver a estar puestas ahí, en su árbol natural. Así que, si no permanecieran en incredulidad, o sea, si todo marcha como el Señor lo planea, y es que su pueblo se humille y se vuelva de todo su corazón a Él para que sean sacados de esa incredulidad y vuelvan a ser parte de aquel olivo natural, pues dice, Dios es poderoso para volverlos a poner allí, junto contigo. ¿Para qué? Para hacer de ambos pueblos un pueblo, Israel, el que ha sido siempre. Porque si tú, dice, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Lógico pensar lo que les decía ahorita. Si un olivo silvestre se arranca en ramas y se le ponen a uno cultivado, a uno natural, cuanto más aquellas ramas que fueron desgajadas del olivo natural, del cultivado, no pueden volver nuevamente a ser parte de ese olivo cultivado. Obvio, claro. Así que Dios no desechó a su pueblo, lo que está tratando de argumentar con todo esto el apóstol Pablo. Y dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Entonces, el apóstol Pablo nos abre el entendimiento y nos dice, pero aterrízate un poco y no ignores esto que el Señor está haciendo, esto que el Señor ha hecho. No lo ignores para que no creas que, uy, no, es que Dios me prefirió a mí en vez de a su pueblo pecador. Yo como más santo, más diáfano, más puro, entonces por eso fue que Dios me eligió a mí. No, pues si nos ponemos a compararnos entre lo que somos nosotros y lo que es su pueblo, pues seguramente su pueblo en justicia de pronto alcanzaría un poco más, porque de hecho tenían el conocimiento de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no quiero que ignores esto para que no te vuelvas arrogante, que hablábamos la vez pasada, en el estudio pasado.
La arrogancia es lo que hace el hombre alejarse de Dios, ¿sí? El orgullo, la altivez, el decir, yo me la sé, yo soy el que aquí mando, yo soy aquí el que gobierno. Así que no seas arrogante, no sean arrogantes a ustedes mismos. Y no ignoren esto, ¿qué? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Que eso que está pasando con Israel, de que no reconozcan al Mesías, de que hasta hoy no haya un reconocimiento público hacia el Mesías de parte de la comunidad de judíos que son ortodoxos, que temen a Dios, que le aman, que guardan su palabra, pero que no reconocen al Mesías y que aún están con sus costumbres y con sus tradiciones. No ignoren, dice el apóstol Pablo, que eso lo ha propiciado Dios para que la plenitud de los gentiles entren, el llamado Meló Goín, en la promesa que Dios le dio a Abraham de la multitud de naciones. ¿Para qué? Para que luego todo Israel sea salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el propósito? Que al final, tanto los gentiles como Israel como los gentiles, las naciones, el Meló Goín, la plenitud de los gentiles, junto con Israel, puedan ser un solo pueblo. Hijos de Abraham, todos, ¿no? Porque esa fue la promesa de Abraham. Multitud de naciones. Y luego dice, todo Israel sea salvo. Fíjate que aquí vuelve a afirmar el apóstol Pablo que el hecho de que entren olivo silvestre, gentiles, plenitud de gentiles, naciones, y vengan a ser parte del olivo natural, eso no hace que el nombre y que la esencia del olivo natural cambie. Por eso al final dice, luego todo Israel será salvo. No dice luego todos los gentiles serán salvos. No, ahora aquellos que vienen a ser parte del pueblo de Israel, pues ya no son gentiles, ya no son naciones diferentes al pueblo que fue escogido. Ahora hacen parte del mismo pueblo. Entonces dice, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá a decir el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y el apóstol Pablo aquí está citando a Isaías 59:20. Perdón. Que dice, y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. ¿A quién vendrá el libertador? A limpiar a Jacob, que es Israel, ¿no? El hombre, cuando la escritura muchas veces se menciona o hace referencia a Jacob, habla como el hombre natural, el que es brioso, el que aún le queda por humillarse. Y de ahí es donde será quitada la impiedad por medio del libertador que saldrá de Sión. Y este será mi pacto perdón, con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál será esa renovación de pacto? Cuando ya dejen de transgredir mi ley. Porque pecado es equivalente a transgresión de ley. Que el Señor quite el pecado es que ya no va a haber más transgresión a la ley. Ya viviremos en obediencia. Así que en cuanto al evangelio, dice el apóstol Pablo, son enemigos. Pues claro, la predicación de Yeshua para aquellos que no creyeron en él, pues aversión causó. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pues gentiles, extranjeros, viniendo a la fe del Dios de Israel, guardando Shabbat, comiendo kosher, haciendo las cosas que demanda la Torah y siguiendo a un Mesías llamado Yeshua, pues esto generaba controversia, molestia entre los líderes. Entonces dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. ¿Por causa de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, porque la promesa que fue dada a Abraham, Isaac y de Jacob permanece. Aunque hayan rebeldes, aunque hayan duros de cerviz, hay remanentes que el Señor preserva para que esa promesa, ese pacto, permanezca. Y aquí sale un versículo que es de oro y que es muy mal interpretado, porque fíjense que el contexto está hablando acerca de Israel y su elección.
Dice el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Este pasaje está diciendo, pues porque Israel fue escogido, llamado en Abraham, en Isaac y en Jacob, que lleva el nombre de Israel. Si Jacob, Isaac y Abraham fueron llamados por Dios, porque Él fue el que los escogió, Él hizo pacto con ellos, dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La escogencia, el que Dios haya dicho, en ti haré una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Eso se lo dice a Abraham, se lo promete a Isaac, se lo promete a Jacob. En eso, dice Pablo, eso es irrevocable de parte de Dios. Dios no se arrepiente de eso que hizo, de eso que dijo. Entonces aquí no se trata de que a mí me llamó pastor, que a mí me llamó profeta, entonces son irrevocables los dones y el llamamiento de parte de Dios. No, porque se está malversando un pasaje que no está dirigido a eso, está dirigido a la elección de Israel, a la elección de la nación, del pueblo, no de hombres en particular, sino de un conjunto denominado Israel. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Ustedes eran unos desobedientes, gentiles, naciones, ¿cierto? Y alcanzaron misericordia porque ellos también fueron desobedientes, pues dice, de la misma manera, ahora, estos son desobedientes para que la misericordia concedida a ustedes, naciones gentiles, también alcance, para que también ellos alcancen esa misericordia. O sea, al final de cuentas, tanto Israel como las naciones fueron desobedientes. Israel teniendo el conocimiento fue desobediente y las naciones desconociendo o conociendo igual fueron desobedientes. Al final Dios es justo porque a todos les dio misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Ven? Para que no haya como que, no, es que yo era más justo, entonces conmigo debiste haber tenido más misericordia, este era menos justo, con este debiste haber tenido más misericordia. No. Al final de cuentas Dios dice, todos, judíos, gentiles, altos, bajitos, monos, negros, hombres, mujeres, todos, esclavos libres, todos fueron desobedientes, todos han sido desobedientes. Por eso Dios tiene misericordia de todos, no de solo unos, de todos. Y el apóstol Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues entender esto era una cosa pues tremenda, porque no era fácil comprender que Dios hubiese desechado a su pueblo por un momento para llamar a los gentiles al arrepentimiento y que cuando los gentiles vengan al arrepentimiento, entonces su pueblo, perdón, su pueblo pueda volver a ser restaurado y juntos gentiles con su pueblo puedan ser el mismo pueblo, Israel. ¿Ven? Entonces dice Pablo, qué loco es esto, ¿cómo se le ocurrió a la mente de Dios planearse todo esto? ¿No? Que ya hemos estudiado, la ley del marido, la ley del divorcio, todo eso es el plan que dice el apóstol Pablo. Esto es una cuestión increíble, la sabiduría y la ciencia de Dios es insondable, es inescrutable, ¿sí? Supo cómo hacer esto, aquello, para que al final su misericordia fuera derramada a todo el mundo y restaurar en ello a su pueblo Israel. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Isaías 40:13. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que el apóstol Pablo cierra aquí este pasaje, este capítulo, o esta idea, diciendo, y una idea que no llevamos desde el capítulo 11, desde el 10, desde el 9, desde el 8, de todo eso que hemos venido hablando,
que les recomiendo que si no lo han visto lo vean para que pues sigan la lógica, llega a este punto de decir, wow, Dios es insondable, inescrutable. O sea, uno se pone a pensar y no llega ni a la mitad ni a nada de lo que Él planeó para derramar su misericordia al mundo entero. Una cosa increíble, algo de llamar a un pueblo que no era pueblo, llamarlo pueblo, ¿sí? De despreciar a su pueblo, desecharlo, darle carta de divorcio y luego enviar a su hijo a morir para que éste pueda regresar, porque el que se divorcia de su mujer cuando le da carta de repudio no puede volver a ella porque ella será llamada adúltera hasta que muere el marido. Ella puede quedar libre y ya no es llamada adúltera, entonces viene y envía a su hijo para morir y ese hijo muere en representación de aquel que hizo el pacto con su pueblo. Y ahora dice el apóstol Pablo, entonces ya no son del que murió, sino de otro, del que se resucitó. Así la ley ya no se enseñorea más de la mujer, porque su marido original, su primer marido murió, ahora son de otro, del que resucitó. Y todo lo que hemos hablado, entonces, pero Dios entonces desechó a su pueblo. No, no lo desechó, sino que por medio del endurecimiento en parte ha permitido que los gentiles entren. Y todo eso que el apóstol Pablo ha narrado, que no son versos así cogidos de un lado y de otro, sino de una misma línea, termina diciendo el apóstol Pablo, estoy maravillado de la sabiduría, de la inteligencia, de los caminos, de los juicios de Dios, que son insondables, que o sea, que a alguien se le ocurra esto solo puede provenir de una mente como la de Dios, hacer este plan tan magistral, ¿no? Injertando de algo que era silvestre en el natural, pero luego va a coger las naturales y las va a volver a poner, las que había desgajado, y mejor dicho, el apóstol Pablo queda extasiado y culmina este capítulo diciendo, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Al final de cuentas, todo esto no es más que un reconocimiento a Dios de que Él es todo. Él es todo, ¿sí? Él ha hecho todo. Aquí la gloria no es de nadie, aquí la gloria no es de Israel, aquí la gloria no es de los gentiles, aquí la gloria no es de nadie. La gloria es de Dios que hizo todas estas cosas. Por eso termina diciendo, Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que ese es el cierre de este capítulo. Ya los demás capítulos que continúan al libro a Romanos, a la carta de los Romanos, que son del 12 al 16, ya son un poco más, digamos que más sencillos de dirigir, porque ya son como directrices que el apóstol Pablo da. Los primeros 11 capítulos son muy doctrinales, son muy de enseñanza clave de entender la Torá, los profetas y de comprender todo ese plan de redención y toda esa obra magistral que el Señor, esa obra maestra que el Señor ha hecho para derramar la salvación al mundo entero. Así que familia, discúlpenme, gracias por conectarse, por estar ahí siempre pendientes, por estudiar con nosotros. Si tienen dudas, no pasa nada, pregunten, déjenla en los comentarios, con gusto las respondemos y estudiense estos capítulos bien desde el principio. Si no queda nada claro, vuélvanos a repetir. El hecho es que estas cosas puedan quedar grabadas en nuestro corazón, las aprendamos con diligencia y así pues evitemos confusiones, evitemos falsas enseñanzas, malas doctrinas y verdaderamente aprendamos lo que está escrito, que es para nuestra enseñanza y que tiene el propósito de alumbrarnos, de iluminarnos más acerca de lo que el Señor ha hecho en sus planes de salvación. Muchas bendiciones a todos, familia. Gracias por conectarse, por siempre estar ahí. No olviden compartir, suscribirse, dejar sus comentarios, dar like. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos lo permite. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Buenas noches a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado
necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte Él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte Él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey